Este tema de verdad es uno de los temas que menos me gusta dar, es un tema muy moroso, donde realmente necesitan revisar ya lo que son las enfermedades, o si no, las enfermedades pulmonares superficiales. ¿Ya? Dentro de las enfermedades pulmonares superficiales que estamos englobando, vamos a tener las idiopáticas, vamos a tener las eosinofílicas, las asociadas con tratamientos, las neumonías inclusive idiopáticas. Aquí tenemos un poquito hablando de lo que es la sarcoidosis, las que están asociadas a lo que son las coagulopatía. Entonces es muy grande poder hablar de este tema, por eso sí es necesario que lo revisen, ¿ya? Y el hecho de hablar de enfermedades intersticiales va a hacer que van a agrupar este tipo de enfermedades en lo que son grupos histológicos que van a ir compartiendo algunas similitudes clínicas, ¿ya? Pero vamos a hablar de, vamos a agruparlas, ¿ya? Porque cuando hablamos de este grupo estamos hablando más de 200 patologías, ¿ya? Entonces es por eso que he visto la necesidad de buscar en realidad o asociar de acuerdo al tratamiento que se les va a dar. La clínica no varía de acuerdo a cualquier otra patología pulmonar. La clínica más básica cuando hablamos de neuropatías intersticiales, hablamos de pacientes que van a presentar disnea, que muchas veces es de forma progresiva, y los pacientes van a tener una tos seca, generalmente van a ser tos crónica, ¿ya? Y algunos pacientes que vamos a ir viendo también cuáles son, van a ir presentando de acuerdo a su patología hemoptisis, algunos van a presentar sibilancias, aunque es un poco más raro, y también un poco más raro es que los pacientes puedan presentar dolor torácico. Es por eso que el dolor torácico generalmente no vemos en patologías crónicas. Solamente pueden asociarse o se pueden asociar más a lo que son las enfermedades agudas, ¿ya? La presencia de opacidades intersticiales en la radiografía es uno de los patrones más comunes que vamos a ver en todos estos tipos de patologías. Y ahí era lo que íbamos comentando, más o menos engloban 200 patologías que van a estar constituidas patologías dentro de lo que son los parénquimas, el parénquima pulmonar, ¿ya? Van a tener características clínicas, radiográficas, fisiológicas, ¿ya? O patologías similares. Estos tienen una morbilidad y una mortalidad considerable y no hay un tratamiento individual. Simplemente lo que vamos a concluir cuando terminemos de ver la presentación es que el tratamiento para toditos es el uso de glucocorticoides. Es por eso que los agrupan, ya que el identificando aún así la causa, por decir en una idiopática, no va a cambiar el tratamiento. Vamos a dividir desde ahora en dos grupos, ¿ya? Las patologías que se van a acompañar de inflamación y posterior fibrosis pulmonar y las que van a ser las granulomatosas que se van a poder presentar en lo que es en la pared alveolar. En general, cualquier tipo de estímulo exógeno, ya sea el humo del cigarro, alergeno, medicamentos, inclusive las mismas inmunitarias, cualquier tipo de estímulo exógeno o endógeno que logra causar lesión a nivel de la membrana alveolar, ¿ya? Va a producir una regeneración de esta membrana, produciendo lo que es un aumento al momento de cicatrizar de este espacio, ¿ya? Y a esto pues se le conoce como cicatrización o fibrosis pulmonar. De una manera normal, si es que el paciente tiene una adecuada hemostasis, no debería producirse, pero en algunas patologías que todo el tiempo son residentes, obviamente va a producirse ya el engrosamiento de la pared. Ahora, si ustedes ven aquí en esta imagen, tenemos todo lo que es la lesión, cualquier tipo de factor exógeno endógeno que va a lograr a producir la lesión de la membrana basal. ¿Y qué es lo que va a producir al tener la lesión de la membrana? Vamos a producir que vaya a haber la migración de todo lo que son las células inflamatorias. ¿Y cuáles son las células inflamatorias? Las ganglioninas, el tumor de necrosis tumoral. Entonces todas estas se van a activar. ¿Y qué van a hacer? Tratando de solucionar este proceso inflamatorio, van a ir migrando hacia lo que es la pared alveolar. ¿Y qué va a pasar en la pared alveolar? Va a ir habiendo la regeneración constante de este lugar de lesión, lo que va a ir produciendo simultáneamente
un engrosamiento de la pared, ¿ya? Entonces, esto es más por un proceso inflamatorio que luego se vuelve crónico. Ahora, ¿qué pasa si va a haber todo el tiempo un engrosamiento de esta pared, que es lo que vamos a ir evidenciando en las radiografías? Que es una de las conocidas como la sarcoidosis. ¿Qué va a pasar? Se puede malignizar, ¿ya? Es igual que el reflujo gastroesofágico. Cuando hay un cambio de la celularidad, ¿qué pasa? Se puede volver un cáncer de esófago, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en el pulmón. Cuando todo el tiempo hay esta reacción inflamatoria crónica, puede malignizarse. De ahí crea la importancia. Ahí tenemos las neumopatías granulomatosas. Va a haber una acumulación de todo lo que son las células inflamatorias, linfocitos T, macrófagos, las cuales van a venir a asentarse a la pared alveolar, lo que va a producir la fibrosis, ¿ya? Se van a ver como lesiones granulomatosas, ¿ya? Que se van a ir degenerando, produciendo el engrosamiento. Muchos pacientes con neumopatías granulomatosas no presentan inclusive ningún tipo de alteración a nivel de la espirometría, puede tener una función normal, ¿ya? Y cuando ya va avanzando o cuando realmente tenemos un gran compromiso y de acuerdo de acuerdo a la inmunidad de cada persona, vamos a ver inclusive qué tipos de síntomas van a presentar y muchos de ellos van a mejorar después del uso de corticoides, ¿ya? El diagnóstico diferencial principal se establece entre la sarcoidosis y las neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, vamos a ver que se va a producir, ya hemos dicho, el proceso inflamatorio, posteriormente la fibrosis. La agresión inicial va a ser la lesión de la superficie epitelial, que va a producir inflamación de los espacios aéreos y las paredes alveolares. Si la enfermedad se volviera crónica, la inflamación se va a extender a porciones adyacentes y cada vez va a ir teniendo más lesión a nivel del parénquima pulmonar. La formación de cicatrices, no se olviden lo que siempre les explicamos a los pacientes, es irreversible. Es como una cicatriz en la piel. Una vez hagamos una herida presente el queloide, es lo mismo en el pulmón. Tiene la capacidad de cicatrizarse, sí, pero no se regenera, ¿ya? Entonces estos espacios quedan como espacios muertos, que es lo que ya conocemos como fibrosis. Ahora vamos a empezar a agrupar. Algunas de estas enfermedades suelen ser agudas, duran solamente días. ¿Cuáles van a ser estas? Son poco frecuentes, generalmente son las que presentan reacciones alérgicas, pueden ser también inducidas por fármacos, infecciosas. También tenemos aquí la neumonía intersticial aguda, que no viene a ser infecciosa, viene a ser por una causa inflamatoria y también puede ocasionar fiebre. También tenemos las neumonías eosinofílicas, que generalmente es por contacto con algún tipo de alérgeno externo. También las neumonitis por hipersensibilidad, ¿ya? Es muy frecuente poder confundirlas con lo que son las neumonías atípicas, ya que estas en su forma aguda van a presentar condensaciones también, ¿ya? Posteriormente tenemos las subagudas, que pueden durar de semanas, imagínense, a meses, ¿ya? Aquí tenemos todo lo que son las enfermedades pulmonares, o parte en realidad de las enfermedades pulmonares intersticiales. Aquí tenemos las sarcoidosis, tenemos las idiopáticas, tenemos las medicamentosas, tenemos el síndrome de hemorragia alveolar, tenemos las neumonías organizativas, las neumonías inmunológicas. Las que ya van a pasar a crónicas entre meses y años, generalmente son las neumopatías intersticiales no identificadas o no filiadas, ¿ya? Tenemos también aquí la parte de la sarcoidosis, que puede cronificarse. Tenemos la ciclocitosis, la neumoconiosis, y hay algunas que se pueden presentar de formas intermitentes, que el paciente ya haya tenido antecedentes. Son muy raras, pero aquí están las neumonías inducidas también por eosinofilias. Tenemos las neumonías por hipersensibilidad. Es muy importante también en estos pacientes, para poder llegar al diagnóstico, averiguar los antecedentes. Entre estos es muy importante valorar los antecedentes familiares, ¿ya? Si el papá o la mamá ha tenido antecedentes de cuadros pulmonares, neumonías a repetición, exportadora de oxígeno, ¿ya? Generalmente no son autosómicos
esclerosis tuberosa o la neurofibromatosis, pero que ya se diagnostica plenamente porque la neurofibromatosis va a presentar generalizada. Y de hecho ya vamos a llegar al diagnóstico, ¿ya? Pero tenemos que este tipo de patologías, ¿ya? Si tuviera una constancia genética, ¿ya? Va muy asociado a lo que es la proteína C del antígeno tensioactivo, la proteína 2, puede haber alteraciones en cualquiera de estas, inclusive en la sarcoidosis también se ha visto que hay una posibilidad que esté muy afiliada con algunos de los genes, ¿ya? Ahora, el tabaquismo se ha considerado que puede ser una de las causas, o al menos se ha evidenciado que de todas estas idiopáticas que no se han podido llegar al motivo de la patología, se ha visto que de estos el 66 al 75% de estos pacientes eran fumadores, ¿ya? Entonces van asociando mucho con el uso del tabaquismo, ¿ya? ¿Y qué otras patologías tienen en los pacientes fumadores constantes? Tenemos las bronquiolitis y síndrome de Pauls, las bronquiolitis crónicas. Otra cosa que debemos preguntar, ya hemos hablado en algún momento de lo que es el síndrome de Creutzfeldt, ¿verdad? Cuando hay la migración parasitaria o hematógena. Entonces es muy importante preguntar si este paciente ha tenido antecedentes de una infección parasitaria. En los VIH vamos a manejar siempre como una de las enfermedades donde va a estar asociada a todo, ¿ya? Es muy frecuente aquí lo que son las neumonías, las proteinosis, todo podemos encontrar en un paciente con VIH, ¿ya? En los pacientes que tengan antecedentes laborales es más sencillo, ¿ya? Porque va a ser una neumopatía inducida al trabajo, ¿ya? Entonces, al tener contacto con el alergeno, el paciente va a presentar exacerbación y va a ser mucho más fácil de establecerla, ya que quitando el alergeno de contacto, obviamente va a revertir. Ahora, muchas veces podemos diagnosticar, ¿ya? ¿Por qué? Pues que los pacientes pueden tener estertores basales. Y no se olviden, una característica esencial de esto siempre son bilaterales. Las intersticiales nunca afectan un solo parénquima pulmonar, no tienen predisposición, siempre va a afectar a los dos, ¿ya? Ahora vamos a tener que estas patologías, en su forma crónica, van a presentar los dedos en palillo de tambor. Obviamente, si hay cambios estructurales al nivel de la pared alveolar, ¿qué va a pasar? No se olviden, va a aumentar el espacio muerto. Entonces, todo lo que es la difusión de oxígeno va a estar disminuida. Por lo tanto, va a tener una hipoxemia progresiva crónica, ¿ya? Y por lo tanto, estos van a tener los famosos dedos en palillos de tambor. Pero hay que tener cuidado, porque esos dedos en palillos de tambor también se ha caracterizado, o también va muy asociado de enfermedades malignas, ¿ya? Entonces hay que averiguar el tiempo, hay que hacer el estudio de tomografía y no confiarse. A esto se suma que los pacientes crónicos van a presentar, hemos hablado, un cor pulmonar, va a haber un agrandamiento del corazón, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a solicitar a estos pacientes? No solamente la radiografía, hay que evaluar también electrocardiograma y ecocardiografía. Ya hemos hablado, la disnea va a ser progresiva, va a ser uno de los síntomas más comunes. La tos, no se olvide, puede ser una tos seca, pero también ustedes van a escuchar mucho la tos productiva transparente o blanquecina, que también es muy característico del pulmón cicatrizado, ¿ya? Y la tos generalmente se presenta en todas las patologías que tienen que ver intersticiales. Las sibilancias, ya hemos dicho, es muy rara. La sibilancia siempre viene asociada a patologías agudas. Sí puede haber una exacerbación de cualquiera de estas enfermedades, en la cual en la exacerbación se pueden presentar las sibilancias. El dolor torácico subesternal es raro y es de aparición súbita. Ahora, la hemoptisis. Si tenemos la lesión alveolar, obviamente puede estar muy asociado a lo que es la hemoptisis, ¿ya? Pero hay algunas que realmente nos preocupan, lo que es la hemorragia alveolar, porque la hemorragia alveolar, al haber todo el tiempo esa lesión alveolar, ¿ya?
el paciente tiene mayor probabilidad de cronificarse y tiene mayor mortalidad, ¿ya? Entonces, esta es una de las que más tal vez hay que cuidarse. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en laboratorios? Así, hablando en general. Va a haber aumento de la deshidrogenasa, va a haber aumento de todo lo que son sus marcadores inflamatorios. ¿Y quiénes entran dentro de estos parámetros? La PCR, ¿ya? Puede haber también los anticuerpos contra el citoplasma, que son los famosos que ustedes van a escuchar, los ANCA-C y los ANCA-P, ¿ya? Esto viene muy relacionado con lo que son las enfermedades por colagenopatías. Aquí va a ingresar lo que es el lupus, va a entrar las neuropatías por artritis reumatoidea, ¿ya? Vamos a ver, ya hemos dicho, en estos pacientes hay que evaluar electrocardiograma y ecocardiografía. Ahora, esto es lo básico que vamos a encontrar en una radiografía de tórax, ¿ya? Si ustedes ven, hasta pareciera, si nos hablan de un cuadro agudo y recién de 2 días y el paciente era sano, hasta nos pudiera confundir y pudiéramos hablar hasta de una bronquitis aguda, ¿verdad? Porque ¿qué tenemos? ¿Vemos algo característico propiamente de lo que son las neuropatías intersticiales? No. Lo único que tenemos es un infiltrado lateral. ¿Qué más tenemos? En algunas ocasiones en la radiografía, no tanto en la tomografía, vamos a ver, se ve el famoso panal de abeja, pero no tenemos ahorita ningún tipo de patrón que nos diga o nos pueda orientar a la fibrosis. Es solamente cuestión de experiencia y de imágenes. Ahora, cuando ustedes tengan estas imágenes, no solamente cataloguen como neumonía o bronquitis, siempre averigüen antecedentes del paciente. Ahora, lo importante, ¿cómo vamos a ver la tomografía? Vamos a tener esto. Vamos a tener las famosas bulas, que son los tratamientos aéreos, ¿ya? Y como ustedes ven, miren, hay engrosamiento de las paredes, ¿ya? No se olvide, va a ser bilateral. Hasta aquí no van a tener ni siquiera las imágenes en vidrio esmerilado, porque si tuvieran imágenes en vidrio esmerilado, tuviéramos que tener diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías. Aquí solamente vemos los engrosamientos, nada más. Y lo que hablábamos, la espirometría puede ser incluso hasta normal. En el momento de una crisis o agudización del cuadro no podemos realizar una espirometría. La gasometría, inclusive en estos pacientes de forma crónica, se van a ver normal. En un paciente que se haya reactivado con una reactivación aguda, ya ahí sí podemos ver una disminución del CO2. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Hay dos posibilidades: hacer el lavado bronquial o hacer la biopsia abierta, la famosa toracotomía, sacar una parte del pulmón y biopsiar. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de cada una. ¿Ya? ¿De qué hay que hacer la biopsia? Hay que hacer la biopsia. A través de la broncoscopía se puede tomar ya biopsia de lo que son las paredes alveolares. Se toman aproximadamente de 4 a 8 muestras de biopsia. Pero tenemos también lo que es la indicación de la biopsia pulmonar, ya con cirugía asistida, por toracotomía abierta, pero esta va a estar contraindicada en quienes: pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares, pacientes que tengan la configuración en panal de abeja porque es de difícil acceso a la lesión, ¿ya? Y que tengan obviamente insuficiencia respiratoria grave. Estos pacientes no son candidatos. Ahora lo que más se recomienda es poder hacer solamente la broncoscopía y tomar biopsia. El tratamiento. Ya hemos dicho, el origen del tratamiento va a ser los glucocorticoides, ¿ya? Si tengo un paciente con una reactivación aguda, lo más probable es que no vaya a usar la prednisona, que es vía oral, sino que voy a tener que usar hidrocortisona, o inclusive puedo lograr usar la madre de todos los corticoides, que viene a ser la metilprednisolona, ¿ya? Eso para reactivación aguda. Ahora, si es un paciente que ya está controlado y necesitamos de forma permanente, ya usamos vía oral la prednisona. Esto más el uso de la azathioprina,
¿Qué es la cefioprina? Es un inmunosupresor, ¿ya? Que usan para todas las enfermedades casi inflamatorias que tengan que ver con las coagulopatía. Más el uso de la acetilcisteína, ¿ya? Esta mezcla de estos tres ha demostrado no curar la enfermedad, porque es difícil evitar el proceso inflamatorio si todavía tenemos el contexto de quién la causa, ¿ya? Pero sí ha logrado a disminuir la progresión de la enfermedad. Ahora, esto es bastante llamativo porque si bien tenemos 200 patologías que agrupan acá, tenemos una gran prevalencia de lo que son las fibrosis pulmonares idiopáticas, ¿ya? Dentro de estos tenemos una incidencia de 10 casos por 100.000 en hombres y de 7.4 casos por 100.000 mujeres, ¿ya? Tiene una prevalencia en rango de 30 a 20 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Ya hemos hablado, pacientes que usen cigarro, fármacos, los pacientes con broncoaspiración crónica, factores ambientales, agentes infecciosos, predisposición genética. De la clínica ya hemos hablado, va a presentar disnea, tos. Ahora, si hubiera una exacerbación aguda de alguna de estas patologías, ¿qué quiere decir? Pacientes que sean ya portadores, ya diagnosticados, fibrosados, portadores de oxígeno, y que tengan una exacerbación, hay que manejarlo de forma diferente. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque va a haber un agravamiento de la disnea de los pacientes, va a haber aumento de las opacidades radiográficas. Por eso siempre en estos pacientes es bueno comparar las radiografías antes y al momento, ¿ya? El agravamiento de la hipoxemia, si el paciente tiene asociado una infección y si el paciente al momento está pasando también con algún tipo de falla cardíaca, que es muy frecuente, ya que empiezan a hacer fallo de bomba. ¿Ya? La frecuencia de estas exacerbaciones se encuentran entre 10 a 57%, lo cual al parecer depende de la duración del seguimiento. Ahora, el diagnóstico igual, la única forma de llegar al diagnóstico ya hemos visto, a través del histopatológico, toma de biopsias, cualquiera fuera la forma, ¿ya? En las tomografías no vamos a variar, vamos a tener las opacidades reticulares, vamos a tener bronquiectasias, vamos a tener el patrón en canal de abeja. Los datos atípicos deben sugerir otro diagnóstico, como general, presentar el vidrio esmerilado, las opacidades nodulares, hay que tener mucho cuidado con las masas únicas que puedan presentar. Y ahí vamos a ir viendo, este es el famoso canal de abeja, ¿ya? Que vemos bilateral posterior, y ahí tenemos un poco de cicatrizaciones, engrosamientos. Ahora, cuando les llegue el histopatológico o el anatomopatológico, ¿ya? ¿Qué generalmente les van a informar? ¿Ya? Va a tener una zona inflamatoria, va a haber alternancia entre tejido sano y tejido engrosado, va a haber aspecto heterogéneo con poca ampliación, va a haber cambios cicatrizales, cambios en panel. Entonces todo esto ya nos va a dar el diagnóstico. Nuevamente, hablando de tratamiento, no se ha descubierto algún tratamiento que sea eficaz para tratar las exacerbaciones agudas. A menudo se requiere en estos pacientes ventilación mecánica. Es común la recibida de las exacerbaciones agudas y por lo general esta circunstancia se produce la defunción. Debe considerarse el trasplante de pulmón en estos pacientes, la cual nosotros en nuestro país no realizamos, ¿no? Entonces, hay una gran posibilidad, o bueno, una gran parte de nuestros pacientes que realmente fallecen. Tenemos lo que es la neumonía intersticial inespecífica de la que veníamos hablando, ¿ya? Este trastorno va a definir un subgrupo de neumonías idiopáticas, o sea, no tienen causa, que pueden distinguirse clínica y patológicamente. Es muy importante el histopatológico, ¿ya? Es una enfermedad de tejido conjuntivo, son las veces que empiezan muy frecuente, la verdad, en los pacientes con lupus, cuando hay activación de esta enfermedad,
vamos a ver que los pacientes van a empezar a presentar infiltrados. Y ahorita vamos a ver cuál es la característica de su radiografía, ¿ya? Es un proceso restrictivo, subagudo, con una presentación similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Es más común en lo que son edades jóvenes, es más frecuente las mismas colagenopatías en mujeres, y vienen los procesos inflamatorios aquí asociados a fiebre, que muchas veces nos puede confundir con enfermedades infecciosas. Entonces vamos a ver nuevamente que en la tomografía van a haber opacidades subpleurales, bilaterales. Aquí sí puede asociarse de forma aguda lo que son las imágenes en vidrio esmerilado, ¿ya? Que a menudo se acompañan de una pérdida del volumen del lóbulo inferior, pueden presentarse zonas de consolidación inclusive del espacio aéreo en placas. Pero ¿qué es lo bueno? Que cuando tenemos alguna colagenopatía ya de ingreso al paciente por la misma patología, ya se les empiezan a dar cargas de corticoides que van a ir revirtiendo también para nosotros a nivel pulmonar. A nivel histológico, ¿qué vamos a encontrar? Son inespecíficas, son la uniformidad de la fricción intersticial en el corte de la biopsia, y esta puede ser predominante celular o filosante. Entonces, vamos a ver, en el tratamiento no vamos a ir modificando, ¿ya? Por lo general tiene un buen pronóstico cuando revertimos la patología de base. El tratamiento, ya hemos dicho, son los glucocorticoides, y también puede funcionar con la asociación con la ceftriaxona. Aquí tenemos otra, que son las neumonías intersticiales agudas o el síndrome de Hamann-Page, ¿ya? Este de aquí es la peor que nos puede pasar. Tiene una mortalidad de 60%. Y los que no mueren, a los 6 meses toditos terminan falleciendo, ¿ya? Es muy importante poder diagnosticar, todos terminan en terapia intensiva, son pacientes que generalmente se asocian en edades mayores a 40 años, son formas raras, pero sí es presente. Miren esos pulmones, ¿ya? Son pacientes que si logran salir, realmente son portadores de oxígeno, y que en cualquier tipo de resfrío o sobreinfección, los pacientes terminan falleciendo. ¿Y cuál va a ser cómo creen que va a ser la característica clínica? Estos pacientes van a presentar obviamente insuficiencia respiratoria grave, ¿ya? Va a asociarse con el proceso inflamatorio fiebre, tos, ¿ya? Va a presentar un síndrome apneico, su presentación va a ser de inicio brusco, ¿ya? De un paciente asintomático va a progresar en cuestión de 24 a 48 horas. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Se observan opacidades bilaterales, difusas. Vamos a ver en la tomografía siempre bilateral, irregular. Pueden presentar aquí también las imágenes en vidrio esmerilado. También hay áreas de consolidación y una distribución subpleural predominante. Existe hay algunos algoritmos, digámoslo, yo no los he traído, ¿ya? Pero sí hay en la cual relaciona cómo podemos llegar al diagnóstico. Va mucho afiliado a lo que es el antecedente del paciente, la clínica del paciente, y qué es lo que encontramos en las imágenes, que nos van a dar una puntuación para poder ver si realmente puede hacer este tipo de patología o no. Para esto sí o sí es importante poder realizar la biopsia. El tratamiento, volvemos a resumirnos a lo mismo, el uso de glucocorticoides, ¿ya? El paciente tiene que entrar a una ventilación mecánica, ¿ya? Y esperar que vaya mejorando o disminuyendo el proceso inflamatorio. Ahora también tenemos lo que tanto miedo le tenemos al uso de la amiodarona. La amiodarona, su uso en forma crónica, ¿ya? Nos puede llevar a un tipo de neumopatía también, ¿ya? Pero lamentablemente uno que haya superado el amiodarona no hay, que podamos cambiar por otro medicamento no. Entonces primero guardamos lamentablemente el corazón y esperamos que no nos pueda pasar. Pero si ya tenemos un paciente con el antecedente del uso del medicamento, ya podemos asociar que este paciente con el tiempo nos pueda presentar fibrosis. Los signos histológicos igual son variables, depende de la gente. El tratamiento es interrumpir obviamente la causa y poder iniciar igual corticoides.
Aquí hay otra, lo que es la proteinosis alveolar pulmonar. Esta igual tiene una capacidad, bueno, una característica genética, ¿ya? Va a haber un defecto de la función macrofágica, va a haber la incapacidad de procesar los tensioactivos, ¿ya? Vamos a tener la adquirida, la congénita y la secundaria. La adquirida es más del 90% de los casos. La congénita hay un cambio estructural en el GPC-SPB. Y secundarias que ya pueden venir secundaria a cualquier tipo de procesos inflamatorios, como la silicosis. Es muy frecuente en varones de 30 a 50 años, es de forma igual progresiva, hay disnea, fatiga, pérdida de peso, febrícula, a menudo no hay una tos productiva, ¿ya? Y si es que hay, no se olviden, es de característica transparente, ¿ya? Es muy importante realizar la radiografía, y en la radiografía es muy bonito ver la proteinosis, es igual que ver los pacientes con lupus, y es esto, tenemos las famosas alas en mariposa, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el histopatológico? Va a haber una acumulación lipoproteináceo amorfo, va a haber una escasa o nula inflamación pulmonar y no se pierde la estructura de los pulmones. Y el tratamiento es solamente el lavado a través de una broncoscopia. El síndrome de Goss-Paurer viene muy asociado de lo que es la hemorragia pulmonar más glomerulonefritis. También tiene una característica genética, ya el tratamiento prácticamente va a ser plasmaféresis, hay que sacar los anticuerpos causantes. El tratamiento se da a través de lo que es igual el histopatológico, que nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Ahora también, lo que son los trastornos hereditarios acompañados a lo que son las enfermedades intersticiales idiopáticas. Tenemos la esclerosis tuberosa, estas ya son el resto de patologías: esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, pancreamatosis, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Gaucher. Entre estos, cada uno tiene su característica diferente. Vamos a ver, síndrome germaticular, tenemos un trastorno autosómico recesivo, se acompaña además de colitis granulomatosa, viene también asociado con albinismo, diátesis hemorrágica secundaria, acumulación de cromolípido. Son muchas patologías jóvenes y solamente para que puedan conocerlas. El diagnóstico también se da a través de biopsia. También tenemos las inducidas por tabaquismo, que ya le hemos ido hablando, ¿ya? El paciente obviamente tiene que tener el antecedente, la clínica no varía, vamos a tener disnea, tos, al histopatológico vamos a tener también